La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Saludos a toda nuestra comunidad de radio y televisión La Luz y a todo ese público maravilloso que ya cada día están activando su fe para ver en Dios cosas grandes, gloriosas y maravillosas. Soy tu amiga Janet Marcelo y el día de hoy vamos a estar compartiendo este espacio con un gran amigo. Él recién nada más ha llegado desde la ciudad de Huancayo, donde está haciendo una gran labor musicalmente, está en un tiempo maravilloso y creemos, Iván Saavedra, que el tiempo de Dios es perfecto. Bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. Gracias, Janet, un gusto estar aquí en Activa tu Fe. Saludos a todos los que nos ven y escuchan, y pues para mí una gran bendición estar en tu programa y poder compartir también parte de lo que Dios viene haciendo en mi vida. Y es importante porque a través de este espacio, a través de este podcast de Activa tu Fe, tener a cada invitado es aprender a través de su historia, a través de los testimonios. Cada uno tiene algo especial, una esencia, y sé que el día de hoy con tu testimonio hay mucho por aprender. Y quisiéramos ya hablar acerca de que tienes una gran responsabilidad. No solamente eres cantante, un cantautor cristiano, sino también diácono y líder de jóvenes. Sí, creo que, bueno, Dios nos ha, por la gracia de Dios, ¿no? Porque esto básicamente es un tema de servicio. No es algo fácil, esto no significa un rango. Más bien, en la medida que Dios te brinda ciertos retos, implica un mayor servicio para Él, ¿no? Porque finalmente hemos venido a servir. Y sí, participo, soy miembro de una iglesia local. Mi iglesia es la Iglesia Bautista de la Ribera, allá en Huancayo. Y como parte de la iglesia, tengo esos roles de diácono, de líder, pero sirviendo siempre, pues, donde Dios lo pida. Iván, naciste en un círculo cristiano. ¿Qué beneficios a lo largo de estos años puedes decir que has logrado conservar, y sobre todo padres que te han inculcado desde muy pequeño el principio cristiano? Tomo lo último que acabas de señalar, o sea, realmente la mayor herencia, digamos, lo que mis padres han podido darme es el conocer la palabra de Dios, ¿no? Nací en un hogar cristiano, papá, mamá ya asistían a la iglesia, me llevaban a la iglesia de pequeño de seguro. Sin embargo, en el contexto en el que estaba, pues ellos eran padres, mis padres como tal no tenían muchos estudios. Mi mamá, mi papá, por el contexto que vivieron en su momento, apenas culminaron primaria. Okay. Y siempre se preguntaban, ¿no? O sea, cómo, sin tener muchos estudios, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo vamos a lograr que sean, de alguna manera tengan un trabajo, profesión. Pero fue la palabra de Dios, más que cualquier otro consejo erudito, profesional, la que fue moldeando mi vida y la de mi hermana para, pues, continuar en los caminos de Dios. A muy temprana edad conociste de Jesús y a los 11 años recibiste a Cristo en tu corazón. Sí, o bueno, a los 11 años te bautizaste. Sí, bueno, como parte de lo que se enseña en la palabra de Dios, en primer lugar tienes que conocer a Dios, tienes que saber por qué aceptas a Cristo en tu corazón. Y a los 8 años, muchos pueden decir que es una corta edad, pero hasta el día de hoy sé que lo entendí claramente, entendí el plan de salvación, entendí que era pecador, que Cristo vino a morir por mí y que si le acepto a Él, pues tengo vida eterna, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante que quiero hacer un alto para poder entender. Cuando hablamos de que a los 8 años recibes a Cristo en tu corazón y a los 11 años tomas la decisión de bautizarte, hoy en estos tiempos hay un bautizo común que se hace en nuestra sociedad y tiene que ver con los bebés o los recién nacidos.
cuando, un poquito te hablo de la religión católica, cuando bautizan a un bebé? ¿Cuál es la diferencia de poder bautizar a un bebé y bautizar a un niño? En este caso, referente a lo que es el testimonio de tu bautizo que tuviste, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debemos bautizar a un niño o por qué no debemos bautizar a un bebé? Bueno, no intento generar ningún tema contra, digamos, otras creencias. Ajá. Lo único que pues uno tiene que hacer es ceñirse a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Claro, y en este caso, respecto al bautizo para un bebé. En la palabra de Dios no hay detalles al respecto de bautismo a bebés. Lo que sí se menciona es que aceptamos a Cristo en nuestro corazón en primer lugar, ¿no? Okay. Y el bautismo es solamente un paso de obediencia, ¿no? Lo fundamental es aceptar a Cristo en tu corazón. Y ese paso de obediencia que tenemos a la hora de bautizarnos tiene un principio muy importante que ya hace un momento lo acabas de mencionar. Claro, o sea, el hecho de, a través del bautismo como tal, uno declara públicamente tu creencia en el Señor, ¿no? Pero, ¿qué tiene que suceder a todo esto? Mi tema particular fue que entendí de los 8 años qué significaba aceptar a Cristo en mi corazón. Pero puede ser, y eso depende de cómo cada persona lo entienda. Si alguien no lo entiende a esa edad, requiere más edad, definitivamente uno tiene que esperar, ¿no? Porque lo más importante es que tú tomes una decisión para conversión, no una decisión por el contexto, por el momento, no. Claro, Tiene en que este ser caso por puede convicción. ser por imposición o por agradarle a alguien, ¿no? Caerle bien a alguien. Claro, pero creo que finalmente Dios va tocando nuestras vidas, ¿no? Entonces cada uno, lo ideal es que tenga un encuentro personal con el Señor, ¿no? Es muy importante. En Iván sucedió algo interesante cuando era adolescente. Hubo ahí algo que afectó su fe. ¿Nos puedes compartir qué sucedió y quiénes influenciaron? Bueno, creo que no soy el único, creo que somos muchas personas a esa edad que si bien, ¿no? En primera instancia podemos estar, como en mi caso, en un ambiente cristiano, ¿no? Pero finalmente hace un momento dije que debemos de tener un encuentro personal con Dios. Pero vienen preguntas, ¿no? ¿Por qué, si existe o no existe Dios, ¿no? Y si existe, ¿por qué existe la maldad en este mundo, ¿no? Esto, más que venir a tu mente, nos hablábamos un poquito, ¿por qué venían estos pensamientos? Si hablamos que tú estabas creciendo en un ambiente cristiano, papás que tenían la palabra siempre, digamos, ¿cómo es que estas palabras de que por qué existe la maldad, esta pregunta de que si existe o no existe Dios, digamos, ¿quiénes eran los que estaban bombardeando tu mente? Claro, lo que sucede es que finalmente no siempre estamos, digamos, dentro de una iglesia, un ambiente cristiano, ¿no? Okay. Poco a poco ya a esa edad vamos a la escuela, colegio, estamos rodeados de amigos que están en una edad también de adolescencia, juventud, profesores, docentes que no necesariamente creen en Dios, ¿no? Entonces, personas que finalmente cuestionan tu fe, ¿no? Y creo que era parte de lo que Dios permite, porque finalmente se pone a prueba tu fe, ¿no? Porque hay personas que no necesariamente van a tener tu misma creencia, entonces, como sin ánimo de discutir, pero cómo compartes tu fe, ¿no? Cómo muestras a un Dios que existe, ¿no? Ahora, en este caso, la influencia que ellos tuvieron en ti, creo que más fuerte fue esas palabras, porque hablamos de un Iván que lleva en un momento de su vida a dudar de la existencia de Dios. Y como dijiste hace un momento, yo creo que eso pasó en tu vida, pasó en mi vida y pasa en la vida de muchas personas. Y en algunos, cuando este pensamiento es muy fuerte, hasta llegan inclusive a alejarse del camino de Dios. Así es, ¿no? Pero gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí. Ajá. ¿No? Porque me mostró, y creo que me acuerdo muy bien ante estas dudas,
de N personas, porque también luego te puedes encontrar, y me encontré con personas que pueden tener de manera distorsionada la existencia de Dios o de otros temas, pero finalmente alguien sabiamente me dijo, no, lo único que tienes que hacer es orar e ir a la palabra de Dios. Y fue momentos en los que posiblemente si solamente tomaba una Biblia porque te lo pedían en la iglesia para buscar algún versículo, empecé a leer la Biblia, ¿no? Empecé a leerla, ¿no? De seguro la primera vez no siempre entendemos todo porque estamos empezando a leer una historia, hay libros pueden ser un poquito complicados, pero empecé a darme cuenta quién era Dios, qué hacía Dios, ¿no? Y sobre lo que Él iba obrando desde el inicio, desde un Génesis, y cómo finalmente después de varios meses llegué a un Apocalipsis donde me di cuenta cómo Dios va obrando en el mundo, ¿no? Y fue a partir de ello que aferré mi fe, ¿no? Hoy en día yo puedo decir, ¿no? Finalmente, ¿pero por qué se da todo esto, no? Dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la manera de aumentar mi fe fue oír. ¿Pero qué oír? No voces de otras personas, ¿no? Ni aún voces hasta internas que puede haber en una iglesia o en tu familia, sino escuchar directamente la voz de Dios. Y eso lo obtienes a través de la Biblia. Es muy importante. Hoy nuestro invitado es el cantautor cristiano Iván Saavedra, con quien estamos compartiendo su testimonio, su carrera musical y cómo muchas veces esas voces negativas en alguna manera pudo influenciar en su vida, pero cómo con la palabra de Dios le puedo hacer frente. Iván, en casa pasó algo también donde fue, digamos, otro punto importante, donde estuvo a punto de quebrar tu fe nuevamente. Bueno, creo que no es algo que uno espera, ¿no? Sin embargo, pues si bien inició mi vida viendo a padres cristianos y pues... donde veías todo lo bueno, la armonía, la unidad, veías el amor, veías cómo la familia unida podías asistir a la iglesia. Y hablamos ya de un segundo quiebre, creo yo, porque el primer paso es primero que Satanás, ¿no? Encuentra personas donde ponen en duda tu fe, y este segundo paso ya es una vivencia muy dura, muy difícil, que te tocó vivir también en una edad temprana. Sí, bueno, mi papá tomó una mala decisión, se alejó del hogar, tuvo otro compromiso. Y bueno, eso definitivamente marcó a mi hermana y a mí. Igual, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Sin embargo, este dolor como tal, uno lo va sintiendo y a esa edad sientes la ausencia del padre, ¿no? Claro, y en este punto creo que un poco más toma fuerte ese poder o esa palabra donde años anteriores había un círculo de amistad que te decían, oye, si Dios existe, ¿por qué lo malo? Oye, si Dios existe, ¿por qué los problemas? Y en esta situación nuevamente vas a ver tu fe quebrada, porque ahora no solamente es de lo que pasa alrededor en el mundo, sino te estaba tocando vivir a ti en carne propia un momento difícil que fue un quiebre en el hogar. Así es, ¿no? Y bueno, son momentos, creo que denotamos que puede afectarte, ¿no? Entonces, aquí la gran diferencia es cómo asumes estos retos, estos problemas, ¿no? Y bueno, recordar algo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que claro, en ese momento es difícil asimilarlo, pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, fueron momentos no fáciles, fueron momentos de dolor. Sin embargo, fue en esos momentos relevantes, críticos, que se sumó también a eso, de todas formas, la poca economía que había en la familia, ¿no? Que finalmente encontré un día a mi madre orando, ¿no? Orando, pidiéndole a Dios y en esa oración, ¿no? Tal vez que marcó mi vida, ella orando a Dios, entregando su momento a Él,
y con palabras tan, para mí, fuertes, ¿no? Pidiendo, Dios mío, ayúdame, no tengo para dar de comer a mis hijos, no tengo nada para mañana, ¿qué voy a hacer, no? Y bueno, no es una bonita escena el ver a tu madre llorando y tú tal vez, y uno de corta edad, sin saber qué hacer, ¿no? Inmediatamente me acerqué, le dije, no te preocupes, yo voy a trabajar, voy a dejar mis estudios, voy a trabajar. Y tal vez eso fue un momento de llanto en ese entonces, ¿no? Pero a veces Dios nos lleva a esos puntos, ¿no? De quiebre, ¿no? Donde necesitamos de Él, ¿no? Y en sus palabras, mi madre me dijo dos cosas, ¿no? Y eso fue lo que marcó mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dijo tu mamá en ese momento difícil que estaban atravesando? Bueno, me dijo... Y hablamos de una mujer de fe, frente a las dificultades, una mujer que el dolor estaba, lo que estaba sucediendo estaba de una u otra manera afectando, pero algo que puedo entender de tu madre es que había una fe intacta, donde ella, más que moverse por la circunstancia, estaba con una fe firme en el Señor. Así es. Y con esa fe firme, ¿qué es lo que te expresó en ese instante donde estabas quebrantado, Iván? Me pidió dos cosas. Me dijo, hijo, ¿quieres ayudarme? Sí, quiero hacerlo. Ok. Primero, nunca te alejes de Dios. Nunca te alejes. Y lo segundo que me dijo, sé bueno en lo que haces, sé bueno en lo académico, sé el mejor. Cuando recibiste ese consejo, ¿cómo lo tomaste? Lo tomé como un reto. Obviamente no sabía en ese entonces lo difícil que es, porque fácil no lo es. Y con ciertas, a veces uno podría hoy en día decir limitaciones económicas, aún hasta de conocimientos y demás, ¿no? Okay. Sin embargo, asumí y le dije, te lo prometo, voy a hacerlo. Asumiste un compromiso con mamá para no estar enfrascado en el dolor, en el problema, en esa situación que estabas enfrentando, sino creo que empezaste a sacarle la vuelta al problema. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento con Iván? No, a partir de ese momento, pues, entendí, y nos puede pasar a muchos, ¿no? O sea que hoy en día las estadísticas se da que no hay hogares completos, hay hogares solo con papá, con mamá, y pues esa estadística, yo fui parte de esa estadística, ¿no? Okay. En ese momento, ¿no? Sin embargo, me aferré a Dios, y si uno dice, ¿quieres aferrarte a Dios? Más que, de hecho eso ya viene progresivamente de estar en una iglesia y demás, pero el aferrarse a Dios es tener una intimidad con Él, entonces conocer más de Él, ¿no? Me enfrasqué más en leer la Biblia, en conocer más de aquel con quien tengo que hecho la promesa de quedarme firme con Él, ¿no? Y fue que explorando eso encontré que si bien en ese entonces no tenía un padre de sangre presente, físico, pues tenía un padre espiritual. Okay. Un padre espiritual que día a día me iba apoyando, orientando a través de la palabra. Tu necesidad de suplir, de llenar un vacío, te hizo encontrar al único que podía llenar ese vacío interior que tenías en ese instante. Así es, ¿no? Entonces fue aquel padre que se mantiene fiel, aunque somos nosotros infieles, que nunca falla a pesar que nosotros fallamos, pero también es un padre, y entendí, ¿no? Es un padre que de todas maneras, para que puedas crecer, madurar, permite que pase ciertas circunstancias, ¿no? Porque no podemos negar que Dios, cuando nos llama a Él, no nos dice que pues vamos a tener todo color de rosas, ¿no? Sino que implica que pasemos por diversas circunstancias donde nuestra fe pueda crecer, ¿no? Iván, en tu descubrimiento de esa paternidad que estaba ausente, escasa, conocer de Dios, dejarte abrazar, inundar por su amor,
¿Qué trajo como consecuencia y cómo tu vida dio ese giro de 360 grados para ahora empezar a escalar? ¿Qué es lo que empezó a suceder en tu vida? Bueno, de hecho, lo que sucedió fue lo mismo que dice la palabra, ¿no? Si tú te aferras a Él, si tú lo buscas a Él, si Él se vuelve el primero en tu vida, Dios empieza a ordenar, Dios empieza a bendecir, ¿no? ¿Y de qué manera estabas viendo la bendición de Dios en tus estudios, en el colegio? ¿Qué estaba sucediendo? Sí, bueno, yo nunca he sido muy bueno, ¿no? O sea, me refiero que no soy de las personas que aprende rápido las cosas. Y no sucede porque creo que cada uno... Digamos que es un alumno regular en el colegio. Exacto, ¿no? Uno aprende, uno es bueno, existen hoy en día se habla, ¿no?, de muchas inteligencias, ¿no? Pero en lo cognitivo y todo no era tan bueno. Sin embargo, Dios fue permitiendo, basado en el esfuerzo, la responsabilidad, que pueda ir surgiendo, ¿no? Y obtener logros académicos, ¿no? De tal manera que, bueno, Dios ha permitido eso, ¿no? ¿Y esos logros cómo puedes definir? ¿Eras el primer alumno en la clase? ¿Eras el segundo lugar? ¿Te volviste un alumno competitivo? Sí, diplomas, méritos. Y creo que creo que es algo que, si bien lo menciono, lo hago con mucha humildad, ¿no? Porque es algo que finalmente no viene solo de mí, sino viene de la gracia de Dios, ¿no? Claro, pero sí, es bueno el rescatar, porque hay mucha gente que en el dolor, en vez de sacarle lo mejor, se dejan pisotear. Hay mucha gente que en la frustración, en la vergüenza y tantas cosas que como la palabra de Dios dice, Satanás vino a robar, matar y destruir. Muchas veces es en el dolor donde uno tiene que decidir, decido quedarme en este estado de dolor, en este estado de miedo, de vergüenza, de inseguridad, o es un punto interesante, o tomo la palabra de Dios y decido que Dios transforme este mal para algo bueno. Entonces, y hacía un poquito énfasis en tu historia, porque yo creo que el problema no es una excusa para ser una persona mediocre. Así es, pero tenemos que tomar pasos de fe, porque y la fe en Dios, ¿no? Y porque Él es el que nos fortalece finalmente, ¿no? Así es. Porque en otros tipos de historia, aún en otros enfoques, podríamos decir fe en uno mismo y que uno mismo lo logró. No, hubo una fe y una trascendencia de Dios obrando ahí. Pero la primera vez no siempre va a ser así, ¿no? O sea, Exacto. No es que de esa decisión al día siguiente todo cambió, no, es un proceso y ese proceso implica que, obviamente, no sé, por poner los detalles, ¿no? El primer examen no es que ya saqué 20, un A, no, sino que te fuiste vas preparando, te vas más, esforzando, te das cuenta que si tienes debilidades en tales o cuales materias o temas académicos o aún habilidades, ¿no? Como también me sucedió en la música, pero te vas esforzando y finalmente Dios va ayudando en ese proceso, ¿no? Así es. ¿Quieres tener la ayuda de Dios en los procesos? Quiero invitarte en este tiempo, quédate con nosotros. Hoy nuestro invitado es Iván Saavedra, un joven que de verdad, frente al problema, a la dificultad, puso su fe en el Señor y con la fe de su mamá y de toda su familia pudo salir adelante. Vamos a una pausa y volvemos también ya para que nos pueda compartir cómo fue ese reencuentro con papá, cómo Dios obró y también para que nos hable un poco más de su música. Vamos a esta pausa y continuamos con este espacio de Activa tu Fe. No te olvides, comparte este link, este enlace con un amigo, un grupo, un hermano que te va a agradecer para que también su fe pueda activarse. ¡Perú! Nos vemos pronto. Este 14 de julio. En el Auditorio Revival. A las 5 de la tarde. Estamos muy contentos porque los visitaremos por primera vez. La unción llegó a Perú.
Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Continuamos en este podcast. El día de hoy nuestro invitado es Iván Saavedra, cantautor cristiano, quien a través de las redes sociales puedes escuchar su música ahí en el YouTube. De verdad que es un tiempo hermoso. Iván, estábamos hablando parte de este testimonio, cómo tu encuentro con Dios te llevó a llenar ese vacío que había en tu corazón. El reencuentro con tu papá fue decisivo para saber y entender que había un Iván que tenía una fe intacta, y el haber conocido el amor de papá, en este caso del Padre Dios, cómo te hizo nuevamente volver a amar y a perdonar a tu padre, que no estuvo contigo quizás en momentos muy importantes donde tú lo necesitabas. Sí, bueno, creo que algo relevante que también siempre hemos hecho como familia era orar por él, ¿no? Okay. De hecho, a pesar del el dolor que se tenía por la ausencia, por el abandono, ¿no?, por la decisión que él tomaba, pero siempre había ese anhelo de que él pueda volver a los caminos de Dios, que tome una decisión de volver a la familia, ¿no? Y obviamente la respuesta no fue inmediata, ¿no? Pasaron años. Durante esos años, hace un momento comentábamos de cierta ausencia, pero que gracias a Dios fue cubierta por Dios papá, ¿no? Dios papá que estuvo ahí, ¿no? Pero pues llegaron años en los que volvió mi papá, llegó a casa, pidió perdón, hubo arrepentimiento y volvimos a ser una familia, ¿no? Ahora, ¿para Iván siempre, fue fácil perdonar a papá? Siempre, claro, ¿no? Y siempre, sin embargo, pues hay rasgos, ¿no?, que quedan ahí, heridas. Y bueno, ahí viene el siguiente reto que tenemos también como personas, ¿no?, que también me tocó vivir, ¿no? O sea, cómo perdonar, ¿no? Y cómo perdonar sinceramente, ¿no? Y ese perdonar tal vez sí lo encontramos en la palabra de Dios, pero cuando te toca a ti, tienes que hacerlo realidad, ¿no? Dice que el Señor también cuando nos perdona, prácticamente de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? ¿Cómo hacer realidad eso luego también cuando uno quiere perdonar, ¿no? Entonces, eso fue un proceso, pero finalmente el perdón nos libera. El perdón permite que a partir de ello nazca una nueva, por decir, relación o se fortalezca el hogar, la familia, ¿no? Y también personalmente esa liberación hace que uno vuelva a crecer y crezca en el Señor, ¿no? Y te ayuda luego para futuras generaciones. Hoy en día ya pasaron años, tengo la dicha de ser, tener una esposa, tener 2 hijos, y eso como tal permite pues ahora trabajar y siempre orarle a Dios, pedirle la sabiduría para ser un padre que si tenga que dejar marcas, sean marcas positivas para mis hijos, ¿no? Importante lo que hoy nos estás compartiendo, Iván, porque son los padres quienes van a ir forjando ese destino para que los hijos puedan ser hombres de futuro, hombres de bien, de un mañana. Iván, vamos entrando un poquito ya al tema de lo que es tu música. ¿En qué instante es que Iván decide ser cantante? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, wow, mis inicios, realmente creo que muchos nos inspiramos, ¿no? Vemos siempre, y como en toda iglesia, vi yo a un hermano líder que se tocaba su guitarra, y pues a partir de ello trascendía, ¿no? Es decir, no solamente era la palabra de Dios hablada, sino en este caso la palabra de Dios cantada, ¿no? Entonces, interesante, y pues yo admiraba mucho a quienes cantaban. Sin embargo, en un momento me acerqué hacia un grupo de jóvenes que ya cantaban también, ¿no? Y les dije, no, quiero cantar y quiero tocar guitarra, ¿no? ¿Me pueden ayudar?
Y bueno, yo esperé encontrar apertura en ellos, pero más bien encontré un rechazo, ¿no? Algo que tal vez pues en cierta inmadurez lo dijeron, ¿no? Que no, tú nunca vas a cantar, tú nunca vas a tocar, no, tú no sirves para esto, ¿no? Al escuchar ese no, ¿qué es lo que sucedió en Iván? ¿Qué hiciste? ¿Dejaste ese sueño? ¿Qué pasó? Creo que es natural en ese momento, en esos segundos, me sentí mal. Tal vez dentro de uno quisiera simplemente escuchar esa voz, ¿no? Pero si dejas que, como me sucedió, que la voz de Dios sea más fuerte en ti, sabía que había una forma o modo en el que tenía que lograrse, ¿no? Entonces, no, simplemente dejé de lado ello, dejé ese no de lado y me enfoqué, pues no, tal vez a ver cómo podía aprenderlo. Encontré, bajo la gracia de Dios, un hermano que sí tenía esa disponibilidad, esa apertura de enseñarme, ¿no? Y bueno, tampoco fue tan fácil porque yo sé que hoy en día, por ejemplo, tengo a mi hijo que es muy hábil en la música, no, ni siquiera le tuve que enseñar nada, él solo, por sí solo lo está logrando. Sin embargo, pues para mí era difícil. Y aún así teniendo un hermano enseñándome, fue muy, muy difícil. Pero esos momentos difíciles que te tocó pasar, ya habías sido entrenado en 2 ocasiones, creo yo, muy importantes que pasó en tu vida, para que frente a un problema tú saques lo mejor del problema y mires a Dios en medio de esa situación para seguir adelante. Yo creo que tu fe en Dios te hizo alcanzar el éxito y lograr lo que hoy vienes haciendo y ya con una banda conformada. Sí, bueno, siento que Dios siempre va tratando con cada uno y lo va haciendo y nos va moldeando, ¿no? Y Dios va viendo siempre también el propósito, el por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, y eso fue Dios afinando en mí, ¿no? Porque de seguro también, en lo resumen que hacemos ahorita esta historia, Dios va a mirar el corazón. A veces uno empieza y quiere tocar, sea la guitarra, en la iglesia, fuera de la iglesia, pero tal vez con un propósito de, no sé, pues, de mostrarse, de enorgullecerse. Pero cuando entendí que el propósito era para servir a Dios, porque quería llevar el mensaje cantado a través de ese instrumento, Dios fue abriendo las puertas. No fue fácil el proceso, pero pues aprendí a tocar una guitarra, aprendí a cantar, aprendí a expresarme ya a mayor personas porque era un poco introvertido. Y eso fue el camino, el inicio, la semilla para que pues pueda tener luego ya poder servir en la iglesia cantando y luego también componer canciones, ¿no? Al día de hoy, dar una mirada atrás de todos los retos, todas las situaciones que tuviste que pasar y ver tu banda, ¿cómo te sientes? Bueno, solo me queda decir gracias, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Porque Dios permite pasar estos procesos para luego Él nos va dando forma, ¿no? Ahora, sí tuve, bueno, continuando con parte digamos, de la música, si bien ya servía también en la iglesia, Dios permitió en un tiempo, estando en Trujillo, formar una banda. Actualmente no está activa esa banda. Hoy en día le comparto mi música como solista, pero pues fue bonitos tiempos, ¿no? Porque fue momentos en los que también no solamente, digamos, covers, canciones ya que interpretamos de otros artistas, pero ya Dios fue desde ahí hablándonos, bueno, a varios integrantes de esta banda, donde nos dio palabras, nos dio composición, ¿no? Entonces ahí se pudo lograr componer y producir 5 canciones, ¿no? Excelente, es un logro que de verdad vemos el amor, la ayuda, el respaldo de Dios. Hoy en día ya como solista, Iván, tienes una canción muy sonada en las redes sociales, en YouTube, que es Jesús o Lléname Jesús. Y hay 2 características muy importantes que
puedes dar a conocer a través de esta canción, ¿qué es? Sí, que somos sal y luz, ¿no? Que debemos ser sal y luz, ¿no? Ajá. Pero para lograr ser sal y luz, ¿qué necesitamos? No es por sí solos, no es por mis fuerzas, ¿no? Necesitamos que el Señor nos llene. ¿Y nos llene de qué? De su palabra y de su presencia. Y de eso tiene que ver esta canción, ¿no? Que uno a veces puede, hasta aún estando en una iglesia, ¿no? Decir, yo quiero servir, Señor, yo quiero ser sal y luz. Pero muchas veces queremos hacer la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Y eso es lo que creo que como cristianos siempre vamos luchando en ello, ¿no? Justamente en estos instantes estamos viendo ahí en pantallas de lo que ha sido esta grabación de este tema, Lléname Jesús, donde también hay otra característica importante que mencionas, que es sobre la gracia de Dios. Para Iván, ¿qué es la gracia de Dios? Tal vez está la definición, ¿no? Es que es el regalo inmerecido, pero entender eso, ¿no? Que a pesar de las dificultades, a pesar de lo imperfectos que somos como personas, Dios en su misericordia nos permite, nos da la gracia, nos da este regalo, el regalo de la salvación, y nos permite vivir en su bendición, ¿no? Vivir guiados por Él, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas, ¿no? Es muy importante. Bueno, ahí estamos viendo a Iván, ahí en pantallas estamos viendo donde participó uno de los conciertos, bueno, ahí cantando. ¿Puedes cantarnos parte del coro, algo de esta canción que es Lléname Jesús, Iván, en estos instantes para todos nuestros oyentes? Ok, bueno, antes de cantar, sí mencionar que ya van alrededor de 2 años que Dios ha permitido que ser solista. Y a partir de eso, pues Dios ya me ha brindado la canción que están viendo en pantalla y la que partecita de ella voy a interpretar, es la 5ª canción. Tengo 2 más que Dios permita pronto ir lanzándolas, pero pues desde la primera canción, Vida tú me das, una canción que habla, Soy soldado, que es una canción que habla mucho de justamente tomar la armadura de Dios, hablar de una canción libres, que somos libres en Cristo Jesús. Y finalmente hay una canción donde también en un tiempo de prueba el Señor me dice y me permite declarar, no temeré, ¿no? Y van a ver, cuando ya esté ahí listo esa música, quisiéramos aquí en Activa tu Fe tener la primicia, vamos a estar ahí coordinando para que, o quién sabe, aquí puede ser lanzado el tema. Claro, bueno, a ver, Dios ahí, lo permita. Ahí vamos a escuchar parte de esta canción, parte del coro. A ver, ¿nos puedes entonar Lléname Jesús? Bien, esa canción dice así, ¿no? El coro. De tu gracia lléname, de tu amor lléname, dame de tu palabra que guíe mi caminar. De tu gracia lléname, de tu amor lléname, dame de tu presencia. Contigo quiero andar. ¡Wow! ¡Bravo! Espectacular. Yo creo que en Dios todas esas palabras donde dicen no puedes, no lo vas a lograr. Y yo creo que con Dios hay un sí que Él ha escrito para cada uno de nosotros. De todo lo que hoy nos has podido compartir en conjunto, ¿qué es para Iván la fe en Dios? Es dar pasos, es avanzar, es entender el propósito, ¿no? Pero ojo, dar pasos de fe, ¿no? Esa fe en Dios significa vivir una vida agradecida. Es no solo ser músico, es ser adorador. Y un adorador no solo es cuando estamos cantando, ¿no? Un adorador es en tu vida. Es ser íntegro en lo que uno dice y hace. Y estamos en ese camino, ¿no? Porque, como dijo Pablo en la Biblia, prosigo a la meta, el premio del el supremo llamamiento, ¿no? Porque estamos en ese proceso. Quien está aquí solo me considero un mensajero. La música, el mensaje es de Dios, ¿no?
No espero que mi música cambie personas, espero que el mensaje que está en la música y que viene de la palabra de Dios sea la que pueda cambiar, ¿no? Entonces, simplemente tener una vida de servicio, de agradecimiento a aquel que nos perdonó y que puede perdonar a todo aquel que se acerca a Él. Amén. Iván, para todos nuestros amigos quienes nos están viendo en las redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? ¿Hay un número de contacto para aquellos que quieran hablar contigo también? Claro. Bueno, en las redes sociales, en YouTube me encuentran como Iván Saavedra Cantautor. Así escriben nada más y de hecho van a encontrarme ahí en mi canal de YouTube, donde por favor se suscriben y pueden seguirme. Y también, bueno, en Facebook y en otras redes como Iván Saavedra, ¿no? En las plataformas digitales también, las 5 canciones que les he mencionado me encuentran como Iván Saavedra, así es que busquen ahí y sobre todo compartan, ¿no? Y bueno, al número que me pueden contactar es 980-671-691. Ahí está. ¿No? Bueno, gracias Iván Saavedra desde Huancayo, vienes haciendo una gran labor, yo creo que tu música está siendo, como bien dicen las letras, sal y luz para muchas vidas, para muchos corazones, personas que han perdido la fe, nuevamente están siendo activados. No te olvides, sigue a Iván Saavedra a través de todas sus plataformas sociales y a través de su música vas a ser tú también edificado. Gracias por aceptar mi invitación, Iván, a estar el día de hoy. Sé que tienes una agenda recargada estos días, pero gracias por estar aquí hoy en Televisión La Luz. Muchas gracias, gracias a todos y pues que la gracia de Dios siempre esté con ustedes también. Así es, muchas gracias y quiero agradecer también en el área técnica a Miguel, quien está ahí cada día con nosotros también, y a Ronald Sales. De verdad que somos un gran equipo que queremos que en Dios tengas una fe activa y que todos los sueños, los planes y los propósitos que tienes para este 2024 en Dios los puedas hacer realidad. Lima, Perú, activa tu fe para ver cosas grandes que Dios tiene preparado para ti y toda tu familia. Que tengan un hermoso tiempo y que Dios los bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.